Señor, amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Bien, les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Usted sabe que los días jueves es jueves de estudio bíblico y estamos, por la misericordia del Señor, revisando un libro bastante interesante, ¿verdad? El libro del Apocalipsis. Así que yo le ruego, le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que fue el capítulo que nos quedamos la semana pasada y que estamos revisando. Quiero aprovechar también este tiempo para presentar un saludo a todos los amigos y hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a dar lectura al verso 1, 2 y 3. Amén. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para entrar ya en la materia de esta noche. Amén. Estamos ahí, Apocalipsis. No hay cómo perderse, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Hasta ahí la lectura nada más. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias Dios mío por este tiempo de enseñanza. Espíritu Santo, trae a memoria, Señor, la revelación de tu palabra, para que tu palabra, Señor, no sea de hombre, sino con el poder de tu Espíritu Santo que nos enseña y nos ayuda a crecer, Señor, a madurar en tus caminos, en tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, este tiempo es tuyo, haga lo que tenga que hacer, Espíritu Santo, mientras tu palabra fluya, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Paz del Señor. Un aplauso a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Bien, este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo más o menos el céntrico del libro de Apocalipsis, que la verdad ha dado mucho que hablar a los teólogos, ¿verdad? Ha dado mucho que hablar porque hay bastante dogma y inclusive hay bastante interpretación en cuanto a la identidad de 2 hombres a quien Dios va a usar, ¿verdad? Para anunciar la palabra del Señor en los últimos tiempos. Ahora, si bien es cierto, el capítulo 11 empieza con la orden que se le da al apóstol Juan acerca de medir el templo, el templo, el altar y a los que adoran en él. Tres cosas tenía que medir. Y estamos hablando también de que para ya estas alturas del Apocalipsis, o de la historia de la humanidad, ya el templo tiene que haber sido reconstruido. La semana pasada vimos algo de eso, de los conflictos que se libran allá en Medio Oriente, y una de las principales causas por las que la paz podría ser una paz que llegue será cuando precisamente el templo pueda ser construido, ya que ese es el anhelo de Israel. Es el anhelo de Israel que se vuelva a ofrecer los sacrificios, que se vuelva a ofrecer la adoración al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Es una aspiración justa de parte de ellos, pero para nosotros en cambio es una señal de que ¿verdad? Los tiempos están en su cumplimiento. Amén, hermano. Ahora, antes de que esto suceda, la iglesia ya ha sido arrebatada, ya ha sido levantada. Sin embargo, ¿verdad? Habrá mucha gente, ¿verdad?, que esté acá siendo testigo de estos acontecimientos. Y dentro de estos acontecimientos nosotros también podemos observar que la misericordia de Dios no cambia, que la misericordia de Dios se mantiene para con el ser humano. Mire, tanto ama, ¿verdad?, Dios al hombre creado, al hombre pecador. Tanto ama que aún a pesar de que ya pasó el tiempo de la gracia, que ya no se está viviendo el tiempo de la gracia, sino que estamos prácticamente, o se puede experimentar los juicios de Dios, por lo menos en lo que hemos revisado hasta ahora. Sin embargo, a pesar de eso, Dios sigue utilizando hombres para que proclamen su palabra, para que las personas tengan la oportunidad. Sin embargo,
podemos ver nosotros a lo largo de este estudio que los hombres no quieren arrepentirse, se maravillan por las cosas de Dios, se maravillan por las cosas que Dios hace, pero no llegan a un arrepentimiento genuino y sincero que transforme o que cambie su manera de pensar. Porque hay mucha gente que es medio afín a veces al Evangelio. Hay mucha gente que es, ¿verdad? Acepta muchas veces las cosas de la iglesia, pero no quiere meterse con la iglesia, no quiere ser parte de la iglesia, no quiere, ¿verdad?, ser miembro de una iglesia, no quiere hacer eso, quiere llevar su evangelio aparte, y así no es como Dios, ¿verdad?, estipula el evangelio, porque la palabra del Señor dice que la iglesia de Cristo es la que será arrebatada, no los que están mirando de lejos, no los que están caminando por alrededor, ni aquellos que son hinchas de Jesucristo, no es así, amén, sino a todo aquel que le recibiere, al que cree en su nombre, a ese se le ha dado la potestad y el derecho de ser llamado hijo de Dios, amén, hermano. ¿Sí? Por eso es que usted ve que el Señor no dice mide todo el templo, no, sino mide solamente el altar, el templo de Dios, el altar y a los que adoran. Pero hay una parte, ¿verdad? Hay una parte que en el verso 2 lo dice, la parte que está fuera del templo no la midas, porque el medir el templo significa cercar, significa determinar propiedad. Eso significa medir el templo y medir también a los que adoran en el templo. O sea, Dios conoce quienes le adoran y Dios conoce quienes son parte del templo de Él, alabado sea el Señor, así como también conoce quienes no son parte, ¿verdad? Quienes no son parte, quienes no conforman ese conglomerado de hombres que han rechazado a Jesucristo, que han rechazado la gracia de Dios, ¿verdad? Manifestada a través del regalo, del don de Dios que es Jesucristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, su gracia y su misericordia. Entonces esa parte, el versículo 2 lo dice, esa parte no la midas porque esa parte ha sido entregada a los gentiles. Escúcheme, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo menos la parte de los evangelios, al pueblo gentil se lo conocía como el pueblo que no era el pueblo de Dios. O sea, Israel era el pueblo de Dios y el resto eran gentiles. Israel eran los herederos, ¿verdad?, de la promesa. El resto no eran herederos de la promesa. Okay. Hoy por hoy se podría decir que los gentiles son aquellos que no tienen la herencia prometida por parte de Dios o no son parte de la iglesia de Cristo. La iglesia ya no es una iglesia gentil porque no pertenece al mundo, ni tampoco está acomodada a los deseos del mundo, ni tampoco, ¿verdad?, se conforma con los deseos del mundo. No. La iglesia es una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia que ha sido separada para adorar al único Dios verdadero, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por eso no forma parte del pueblo gentil. Si hoy tuviéramos que decir, ¿verdad?, hoy podemos clasificar entre hijos de Dios e hijos del diablo. Y si pudiéramos clasificar también entre gentiles, ¿verdad?, y creyentes, bueno, la iglesia es la iglesia creyente, mientras que el pueblo gentil es aquel pueblo que ha rechazado o que rechaza la luz del evangelio. Esa parte Dios la conoce. Por eso es que, de cierta manera, el Señor aquí lo que hace es hacer o implica cierto rechazo de parte de Dios a ese patio donde estarán, ¿verdad?, conformados o será entregado a los gentiles. Y ellos, dice la Escritura, hollarán, pisarán, marcarán, dejarán sus huellas, que es lo que significa hollar, la ciudad santa 42 meses, ¿verdad? Que son 3 años y medio, o también los famosos 1260 días que en algunas partes del Apocalipsis se nombra. Entonces, el libro de Lucas, capítulo 21, si usted me acompaña a Lucas un ratito, sin perder Apocalipsis, el libro de Lucas, capítulo 21, verso 24, da luces sobre este asunto cuando Jesucristo habló acerca de los tiempos del fin. Lucas 21, 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Mire, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hay un tiempo determinado, ¿sí? No será para siempre. Solo es hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es cuando Jesucristo venga físicamente a gobernar la tierra en su reino milenial. Hasta ahí es el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿por qué el tiempo de los gentiles? Porque Israel, hermano, en la actualidad, Israel no está solamente conformado por
¿verdad? Por israelitas que tienen su cultura de adoración ortodoxa, sino también ahí están musulmanes, ahí están judíos cristianos, ¿verdad? Ahí están cristianos católicos, ahí están también, ¿verdad? Ortodoxos, que son los que están todavía con la ley de Moisés. En otras palabras, ¿verdad? Jerusalén es una mezcla ahorita, una mezcla de religiones. Tanto es así que en algunos lugares históricos de Israel, Dios me dio la oportunidad de estar por allá, en algunos lugares históricos como Belén, sacan, ¿verdad? El día lo dividen en varias etapas y cada etapa tiene que ser cubierta por una corriente religiosa diferente. Entonces sacan, ¿verdad?, a los ortodoxos, después meten a los católicos, después, y así. Y así esa es su cultura, esa es su forma de llevar su turismo, por así decirlo, y de eso, por supuesto, pues también hay mucho provecho. Amén, hermano. Entonces, en otras palabras, Israel no es, en la actualidad, no se puede decir que es puramente Israel, judíos, ¿verdad?, defensores de la ley mosaica, no es así. Hay una mezcla ahí. El anticristo hará ahí su base de operaciones. De hecho, para que el templo pueda ser construido, no podrá ser si es que no existe la ayuda y la influencia del anticristo, del hombre de pecado, que lo nombra el libro de Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuándo será eso? Por supuesto, cuando Él se manifieste, cuando la iglesia sea quitada, cuando ya no haya quien lo detenga, quien, ¿verdad?, le obstaculice. Amén, hermano, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el versículo 1, el versículo 2. Así que es necesario que estos tiempos, los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? Y este templo, como les decía yo, en medio de tanta hostilidad que exista, será levantado por un tiempo aproximadamente de 3 años y medio, 42 meses es el tiempo, ¿verdad?, donde se perfecciona este templo. Este periodo de tiempo, ¿verdad?, aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 11.2, que ya lo vimos, también está en Apocalipsis 11.3, ¿verdad? Habla del tiempo de 1260 días, que corresponden a 3 años y medio con meses de 30 días, si usted hace la cuenta. También aparece en el capítulo 12, verso 6, dice también, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Mire que es un número que se repite, por eso hay que ponerle atención. También está en 12:14, dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, dando a entender, ¿verdad?, un año, ¿verdad?, otro año y la mitad de otro año, ¿ok? Luego también en el 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, son tiempos que se repiten y que por supuesto tenemos que ponerle atención para poder entender un poco el estudio sin ser dogmáticos en este asunto, ¿verdad? Luego viene el verso número 3, y aquí es donde hay la controversia, lo que quizás a la final usted no esté de acuerdo conmigo, no lo sé, ¿verdad? Lo que yo sí puedo decirle es que lo que no está escrito para mí no puedo asegurarlo como que fuera verdad, ¿ok? Puedo quizás tomar alguna referencia, pero a ciencia cierta no se puede asegurar lo que no está escrito, amén, hermano. Y eso es eso hace un buen hombre o mujer que estudia y que interpreta la Biblia de manera correcta, ¿ok? Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y aquí viene, ¿verdad? Muchos dicen que los testigos son Enoc y Elías, ¿verdad? Primero porque son los 2 únicos hombres, ¿verdad?, que la Biblia menciona que no vieron muerte. Porque el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, si no me equivoco, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Pero si tomásemos literalmente esta palabra, ¿verdad? Si tomásemos literalmente, nosotros encontramos en la Biblia registros de hombres que no murieron una sola vez, sino 2 veces. Por ejemplo, la hija de Jairo. Lázaro murió, resucitó y volvió a morir, ¿ok? Tenemos también la hija de la viuda en los tiempos de Eliseo, el hijo de la viuda en los tiempos de Eliseo. Entonces, tenemos referencia de personas que murieron, el Señor los resucitó y volvieron a morir, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no se cumpliría este
este principio, por así decirlo, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Sin embargo, si lo analizamos desde otro punto de vista, es decir, está establecido para el hombre que muera y tenga juicio. Sí, todos, absolutamente todos, moriremos un día. Amén, hermano. Y, escúcheme, los que no mueran serán aquellos que estén en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia y sean creyentes, sean hijos de Dios. Solamente aquellos, como dice el apóstol Pablo, decía, ¿verdad? Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿verdad? Seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados y luego seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire, ¿verdad? Entonces, está hablando de un grupo que cuando sucede el arrebatamiento no verá muerte, pero sí verá transformación, porque este cuerpo es un cuerpo, ¿verdad?, corruptible y no puede entrar al reino de los cielos. Este cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa, por lo tanto debe ser transformado en un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo del Señor cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces no se cumpliría este principio en cuanto a Enoc y Elías, ¿verdad?, en el sentido de que si bien es cierto, no vieron muerte porque fueron arrebatados, ¿verdad?, no se cumple el principio de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Por otro lado, también hay otros que dicen que estos dos testigos son Moisés y Elías, ¿verdad?, principalmente por lo que se describe más adelante. Mire, dice el verso número 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. ¿Sí? Dice, verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién tuvo el poder para cerrar el cielo para que no llueva, hermano? Fue Elías, ¿verdad? Eso lo dice el libro de Primera de Reyes, perdón. Ahora, luego dice, ¿verdad? Luego dice, y tienen poder, punto y coma en el verso así mismo, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién tuvo el poder o a quién se le dio el poder para que las aguas se conviertan en sangre? Fue Moisés. Entonces, por este versículo, ¿verdad?, muchos teólogos afirman que se trata también de Moisés y de Elías. Hay otro versículo también que es muy interesante, si usted va al libro de Malaquías, capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versos número 4 y 5, porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y este libro termina con estas palabras. Mire, el verso 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, nombra a Moisés, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Pero luego el verso 5 dice algo interesante, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí? O sea, en otras palabras, antes de que ese día, de que el día de la ira de Dios suceda, ¿verdad?, dice el Señor que mandará al profeta Elías. ¿Ok? Dice el verso 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Por estos dos versos hay algunos también, ¿verdad?, teólogos que afirman que son Moisés y Elías. Otra, ¿verdad?, otra creencia o otra teoría, por así decirlo, es que simplemente son dos hombres que nadie conoce y que Dios les da ese poder. ¿Ok? Bueno, ¿con cuál se queda usted? Se lo dejo a su criterio. Porque al final de los finales, ¿verdad?, no resulta tan relevante estos nombres, sino lo que Dios hace con estos hombres. Eso sí es relevante, ¿ok? Lo que Dios hace, el poder que Dios les da y por qué están en esta tierra, porque eso es lo que vamos a ver esta noche. Dice el verso 3 del capítulo 11, ¿verdad? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dios va a traer a dos personajes para que estos personajes, ¿verdad?, durante los 3 últimos años y medio de la gran tribulación profeticen. Aquí la palabra profetizar es declarar la palabra, es evangelizar, por así decirlo, ¿verdad? Es anunciar a Dios, es, ¿verdad?, hacer conocer a Dios,
lo que hacen hoy en día nuestros hermanos evangelistas cuando van a predicar a las calles, ¿ok? Eso dice la Escritura. Y lo van a hacer por 3 años y medio, por 1260 días. Durante esos 3 años y medio, dice que ellos van a estar vestidos de cilicio. ¿Por qué el cilicio? Porque el cilicio representa luto. El cilicio, ¿verdad? Los reyes antiguos testamentarios, cuando los reyes de Israel, cuando venía un enemigo y blasfemaba contra Dios y lo sitiaba y veían que las cosas eran muy difíciles, muchos en arrepentimiento genuino y sincero, ¿verdad? Como Ezequías, por ejemplo, se vestían de cilicio, de ceniza, e iban con un estado de luto y de arrepentimiento a llorar y a orar a Dios para que Dios, ¿verdad?, ahí haga favor sobre la nación. Amén, hermano. O sea, el cilicio realmente representa eso, representa arrepentimiento. Por lo tanto, el mensaje que estos 2 testigos dan no es un mensaje tan alentador que digamos, no es un mensaje de tanta esperanza que digamos, es un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo, ¿verdad?, de decir Cristo te ama, de decir ven a Cristo y el Señor te va a abrazar. No, es tiempo de decir arrepiéntanse, porque ya no hay más tiempo que perder, porque la ira de Dios viene sobre todos aquellos que no han querido o que han rechazado al Mesías Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Ese es el mensaje. Y ese mensaje va a ser tan duro que la gente los aborrecerá. Amén, hermano. La gente los va a aborrecer. No van a soportar ese mensaje, ¿sí? Imagínese si en la época actual usted se pone a predicar en contra de la homosexualidad allá afuera y lo quedan mirando mal, ¿sí o no? Usted se pone a predicar en contra del aborto, en contra de la vestimenta, en contra, ¿verdad?, de la forma de vivir del hombre, en contra de la filosofía del mundo, en contra de las corrientes de este mundo, y afuera lo rechazan. Habrá unos que les llega el mensaje, ¿verdad?, y se acerquen a pedir el favor de Dios, pero habrá otros que lo quieren hacer callar como sea. Si es de tirarle piedra y le pudieran tirar piedra, le tiran piedra. Si es de tirarle a la policía, le tiran a la policía. Hay países donde no se puede predicar el evangelio en las calles. Por la misericordia y la gracia del Señor estuve en un país extranjero donde era prohibido predicar. En los buses, en los parques, era prohibido predicar, ¿sí? Prohibido por la mezcla, por el sincretismo religioso que existe. Entonces, si le dan cabida a uno, tienen que darle cabida a todos. Entonces, no se puede predicar. Si alguien se para ahí a proclamar la verdad de Dios en media calle, enseguida le ponen un patrullero y se lo llevan preso, ¿sí? Así es de difícil en otras naciones. Y hablo de naciones democráticas. No hablo ni siquiera, ¿verdad?, de naciones donde tienen subyugado al hombre a través de leyes mordazas. No, naciones democráticas. Nosotros tenemos el gran privilegio, hermano, el enorme privilegio de predicar el evangelio en las calles y nadie nos dice nada, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Tenemos ese enorme privilegio de subirnos a un bus, predicar el evangelio y hasta el chofer baja el volumen, hermano, ¿sí? Baja el volumen chofer y lo baja, hermano. Y usted predica y predica y predica, ¿sí o no? Eso no se puede hacer en otro lado. Mire la gracia, la misericordia y el favor de Dios para nosotros como Ecuador, que nos permite anunciar su palabra donde sea, hermano, donde sea, uniformado, de civil, como sea. Hasta ahora Dios nos ha guardado, ¿sí o no? Hemos estado a punto, pero hasta ahora Dios nos ha guardado. Amén, hermano. Si hay gente que grita tonterías en la calle y nadie dice nada, ¿cuánto más la palabra del Señor? Entonces, este mensaje de los 2 testigos, porque ellos están vestidos de silicio en esa representación de luto, ¿verdad?, en esa representación de dolor, de profunda tristeza del corazón de ellos, de ver el corazón de los hombres que no quieren arrepentirse. Y yo no sé si usted siente lo mismo en estos tiempos, hermano. Yo no sé si usted, cuando entiendo que cuando uno predica en las calles y ve tanta gente, como dijo el Señor Jesucristo, como ovejas que no tienen pastor,
Sí le ha pasado a mis hermanos que están en las calles predicando y ver la gente drogada, ver los muchachos en cualquier otro asunto, ver la gente que pasa de arriba para abajo sin esperanza, con el rostro desencajado, y sin embargo no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Y sin embargo su corazón está endurecido. Y sin embargo es como que tuvieran una funda negra puesta en la cabeza que no les permite ver la luz. Una venda puesta en los ojos. Amén, hermano. Aún en nuestra propia casa, aún en nuestra propia familia. Prefieren creerle a Guacho Mercado, hermano. ¿En serio? Prefieren creer en el horóscopo que le dice el día de hoy, ¿verdad? Vas a tener plata. Y mentira, si anda más chiro que... O a veces sucede que casualidad por alguien le fue a pagar. Viste que el horóscopo es verdadero. O sea, hay gente que prefiere creer en brujería. Hay gente que prefiere creer en cualquier cosa menos que la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor confronta. La palabra del Señor es dulce, como ya lo vimos en algún momento acá. Es dulce como la miel cuando se la está, ¿verdad?, saboreando. Pero también amarga el vientre, amarga el estómago. Porque hay cosas que no nos va a gustar. Este mensaje, el mensaje de estos dos testigos, será un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de arrepiéntete sí o sí. Y por eso dice más adelante, vamos a ver, que la gente los va a aborrecer. Los va a aborrecer. Pero ellos tienen el poder, escuche, tienen poder para que nadie les haga daño. Para que nadie pueda con ellos. Y estos dos testigos estarán predicando en la ciudad santa, en Jerusalén. ¿Cuál es el objetivo, hermano? La Biblia dice que Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. La Biblia enseña que después de todos estos acontecimientos habrá un remanente de Israel que será salvo. Eso dice el apóstol Pablo. Porque para ellos o sobre ellos fue la promesa. El endurecimiento de su corazón le dio apertura, abrió la puerta para que el resto del mundo pueda ser salvo a través de la gracia de nuestro Dios. Amén, hermano. Pero hay una promesa sobre ellos. Ellos son, ¿verdad?, las hojas del olivo natural. Nosotros somos injertados, ¿verdad? Fuimos pegados. No somos del linaje, de la estirpe de Abraham en la sangre. Lo somos en la fe. Amén, hermano. Lo somos en la fe. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Por eso Dios manda a que oremos por la paz de Jerusalén. Por eso Dios manda a que bendigamos a Israel. Amén, hermano. Porque el Señor le dijo a Abraham que al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Por eso es que nosotros como cristianos hemos aprendido, hermano, que Israel es un pueblo bendito y lo bendecimos desde donde sea que estemos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Dele fuertes alabanza a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la misión de los dos testigos? Anunciar la palabra. Anunciar la palabra. ¿Cómo lo van a hacer? Vestido de cilicio, relacionado con el arrepentimiento. Luego dice, ¿verdad?, en el verso 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No se olvide que cuando estos testigos estén profetizando o anunciando la palabra del Señor, ¿verdad?, el objetivo es que el pueblo de Israel escuche el mensaje y se salve. Porque lo que acontecerá después del paso de los dos testigos será la gloria de Dios ya viniendo a reinar en esta tierra. Amén, hermano. Es el paso siguiente. Habrá un paréntesis, pero es el paso siguiente. Ahora, el apóstol Juan, cuando está viendo esta situación que se le presenta, ¿verdad?, también tiene en mente algo que pasó hace muchos años atrás. En el libro de Zacarías, capítulo 4, Zacarías capítulo 4. Se fue el tiempo, hermano. Media hora ya. Zacarías capítulo 4, verso 1. Vamos a leer del verso 11 al verso 14 y luego revisamos un ratito los versos 1 en adelante. Ok. Verso 11 dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos?
a la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, si usted ve, aquí hay una similitud, ¿verdad? Con lo que está, ¿verdad? Hablando, con lo que está testificando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y si bien es cierto, si hacemos un comparativo de lo que pasaba en los tiempos, ¿verdad?, del profeta Zacarías, que tiene que ver con el retorno de Judá a la reconstrucción del templo al mando de Zorobabel y del sacerdote Josué, ¿verdad?, a quienes Dios declara que iban a ser sus dos testigos para que en el mundo que ellos estaban viviendo, tanto Zorobabel como Josué, en ese caos de confusión religiosa, sean ellos los que sean testigos de que el Dios les había ordenado la reconstrucción del templo hasta que aparezca el Mesías prometido. Amén, hermano. Dice el verso en el capítulo 3 de Zacarías, verso 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, refiriéndose a Jesucristo. Dice, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, el sacerdote, sobre esta única piedra, mire, sobre esta única piedra hay 7 ojos, 7 ojos. Cuando se refiere a esta única piedra y se refiere a los 7 ojos, se refiere también a lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice, al que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, se refiere a Jesucristo. Amén, hermano. ¿Ok? Dice, hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Grabaré la escultura, ¿verdad? Grabaré su escultura significa la impresión de Jesucristo en la cruz del Calvario. En un día, es decir, en el día de la muerte de Jesucristo, todos los pecados del hombre fueron sobre él. Amén, hermano. Él cargó nuestros pecados. Y de ahí en adelante, después de ese gran acontecimiento en el Monte Calvario, todo aquel que acepta esa gracia, que acepta ese hecho de que sus pecados fueron cargados en Jesucristo y cree en eso, es salvo. Eso es la gracia del Señor. Amén, hermano. Es justificado por esa gracia. Porque aquel que cree que sus pecados fueron sobre Jesús, ya no tiene que rendirle cuentas en el sentido de justicia al Dios Padre, porque Dios lo ha declarado justo por la sangre del Cordero. Amén, hermano. ¿Sí? Luego dice el capítulo 4, verso 1, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Acuérdense que dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que son 2 olivos y 2 candeleros. Dice, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Cuando habla de 7, habla de perfección. Este número es un número muy interesante en la Biblia, ¿verdad? Habla de perfección. Y cuando habla de 7, si usted revisa nuevamente el capítulo 1 de Apocalipsis en adelante, especialmente también el capítulo 5, cuando habla, ¿verdad?, de lo que el apóstol Juan ve, el trono, el arco iris, ¿verdad?, los 24 ancianos, también va a entender que cuando se refiere a las 7 lámparas, las 7 estrellas, los 7 ojos, se refiere exclusivamente a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Verso 3 dice, y junto a él 2 olivos, aquí están los 2 testigos, ¿verdad? El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Luego dice verso 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando está Juan mirando los 2 testigos, ¿verdad?, no está pensando en Moisés ni Elías, está pensando en Josué y Zorobabel, ¿sí o no?
que es el símil, ¿ok? Por eso es que, ¿verdad? Decimos, no queremos ser dogmáticos, quizás usted diga, para mí son, ¿verdad? Enoc y Elías. O quizás otro diga, para mí son Moisés y Elías. O quizás alguien diga, no, para mí son dos personas, ¿verdad? Que Dios usa con poder, ¿verdad? Y que son una representación del poder de Dios y también de Josué y Zacarías. Ok, esa es su decisión, ya no la mía, ¿sí? Ya no la mía. Si usted me pregunta qué yo creo, le contesto afuera de la iglesia, ¿ok? Ok, ¿estamos claros? ¿Sí? Entonces, no es tanto, por eso le digo, no es tanto los nombres, sino que vemos la tarea, la misión y el poder de Dios sobre ellos. ¿Ok? La tarea, la misión y el poder de Dios. Para no enfrascarnos en una discusión que quizás no tenga, ¿verdad?, a la final alguna solución. Y vamos a entrar en un punto muerto, quizás no doctrinal, porque no es doctrinal, vamos a entrar en un punto muerto y Dios nos permita a la final, ¿verdad?, con pensamientos diferentes. No se trata de eso. Ok, acá estamos hablando de Josué y también está hablando de Zorobabel, en los tiempos donde ellos, ¿verdad?, comenzaron la reconstrucción, tanto Zorobabel como el líder civil y Josué como el líder religioso. En los tiempos de ellos hubo mucha oposición, hubo bastante oposición, a tal punto que estos dos hombres se desanimaron. Por eso es que Dios tuvo que mandar al profeta Zacarías para darles ánimo y decirle, hey, no es con, ¿cómo le dice? Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ¿sí? Para darles ese ánimo, para decirles, ustedes no tienen que luchar con nadie, yo pelearé por vosotros. Amén, hermano. Escúchenme, porque nosotros usamos muchas veces este verso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces utilizamos este verso? No es con espada, no es con ejército, sino con tu... Sí, es verdad, pero ¿lo creemos realmente? ¿Creemos que realmente esto no es a la fuerza nuestra? Que si yo quiero que mi esposa se convierta, no es verdad, obligándola con una cadena, arrastrándola a la iglesia, sino que eso es con oración, con ayuno, es con el poder del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Ahí vamos a quedarnos hasta la próxima semana, ¿ok? Póngase de pie, por favor. Gloria sea al Señor. Se ha ido rapidito el tiempo, hermano. Demasiado rápido. Bueno, gloria sea al Señor. Póngase de pie, por favor. Oramos al Señor por la enseñanza. Lo espero la próxima semana, ¿sí? Cierre sus ojitos ahí donde está y ore conmigo. Diga, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias porque nos muestras, dígale, tu misericordia, aún en tiempos de confusión, aún en tiempos de tiniebla. Ahí está tu misericordia. Ahí está tu gracia. Ahí está tu amor. Señor, te rogamos, diga, que nos ayudes a ser portadores de tu palabra donde sea que vayamos, porque el poder viene de ti, dígale, la fuerza viene de ti y tú nos has entrenado y nos has ayudado a que miremos desde una perspectiva diferente. Queremos anunciar tu gloria, anunciar tu evangelio, porque los tiempos son malos, los días son difíciles y pronto las trompetas sonarán. Úsame a mí, dígale. Úsame a mí, Señor. Yo quiero ser usado por ti para que tu palabra, así como los dos testigos, fluya en esta tierra. Gracias, Señor. Te doy gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo.